Vamos a tomar contacto a continuación con una interesante entrevistada a propósito de los compromisos que se han adquirido de esta implementación, de los desafíos que todavía están pendientes respecto de estos organismos que hay que ir creando, organizando también y dotando de personal. Se han hecho varios seminarios para entender bien qué son los fondos generacionales, y un actor súper relevante en este sentido es la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Nos acompaña su vicepresidenta, ella es Carol Fernández y está conectada hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Carol? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Carol. Hola, muy buenos días, Catalina y Patricio. Acá con harto frío hoy día, pero muy bien, gracias. Sí. Oye, bueno, ¿en qué etapa de la implementación de la reforma estamos? Porque para ponernos un poco al día con este tema, que de repente uno los deja así como pasar luego la discusión legislativa, pero viene esta parte de la implementación que es súper relevante. Sí, efectivamente esta parte es súper relevante. Y bueno, los últimos 2 años, ¿cierto? Habíamos estado en toda esta discusión de la reforma propiamente tal, y ahora como que se abre un nuevo capítulo que es la implementación. Entonces ya esta implementación dio inicio. En mayo partió el seguro de lagunas previsionales, que en el fondo lo que va a hacer es que va a cubrir a los afiliados que estén haciendo uso del seguro de cesantía, le va a cotizar, ¿cierto?, por ese periodo en que la persona esté cesante y con eso reducir las lagunas que el trabajador va a tener. Ahora estamos, recientemente la superintendencia emitió la licitación para llamar a una consultoría que les va a apoyar en el diseño de los fondos generacionales, un benchmark y esto de premios y castigos para las AFP. Y en agosto, es bien relevante, en agosto empieza el aumento del 1% de cotización a cargo de los empleadores. Después podemos hablar un poquito más de eso para contarles cómo se va a distribuir. Y la otra parte bien importante que tiene que partir luego es la creación o la integración del fondo, el FAP, del Fondo de Protección Previsional, Fondo Autónomo de Protección Previsional, que en el fondo es un seguro social, ¿cierto?, que va a ser el que se va a encargar de pagar el bono tabla para las mujeres, de pagar esta compensación por años cotizados, y también va a recaudar una parte importante, ¿cierto?, de esa cotización adicional. Entonces, hemos visto en la noticia, ¿cierto?, que el gobierno ya está en proceso de nominación de los integrantes de ese consejo, y esto también va a ser noticioso, ¿cierto?, en las próximas semanas. Carol, respecto a esta licitación de estos fondos generacionales, cuéntanos cómo no va a funcionar. Bueno, los fondos generacionales, para explicarlo muy, muy simple para nuestros auditores, ¿cierto? Hasta ahora en Chile nosotros guardábamos el dinero como en distintos canastos, que eran los fondos, los multifondos, ¿cierto? Entonces, adentro de cada canasto habían distintos activos. Entonces, había renta fija, renta variable, efectivo, bonos del Banco Central, bonos de empresas, etcétera. Y la concentración de activos riesgosos era más alta para el fondo A y la concentración de activos más conservadores era más alta en el fondo B. Ahora, y cuando uno se cambiaba de un fondo a otro, ¿cierto? En el fondo había que salir y vender esos activos para mover la plata al otro canasto donde yo me lo quería llevar. Ahora, en cambio, los fondos generacionales es como si todo el dinero estuviera en un cajón muy grande, pero que adentro tiene separaciones. Y por lo tanto, entonces, a mí me dicen, mira, tú naciste en los 80, entonces te faltan 20 años para jubilar, a ti te toca estar en este cajoncito, que es el fondo generacional de tu cohorte. Y ya yo no me tengo que cambiar más, ni el dinero tiene que salir de un canasto hacia el otro, sino que va moviéndose, como que va avanzando de un compartimiento hacia el otro dentro de este cajón grande, y esto se define a priori. Entonces, desde que yo entro a trabajar con 25 años, está definida la trayectoria que van a tener los fondos de pensiones hasta que yo llegue a la edad de jubilación. Entonces, la gracia que tiene es que se puede hacer una planificación financiera, ¿cierto?, de largo plazo, buscando maximizar los retornos que el afiliado va a tener al momento de jubilarse, que es cuando importa. Eso, ¿qué es lo que se gana? Esa planificación que tú dices, ¿cómo los afiliados perciben mayor valor por tener fondos generacionales en relación a lo que tienen hoy? Sí, mira,
nosotros estábamos muy mal acostumbrados, ¿cierto?, a mirar el retorno mes a mes. Y de hecho hay hasta empresas que sacan un informe todos los meses que dicen, este mes el fondo A subió tanto, el fondo E bajó tanto. Y entonces el afiliado estaba siempre como con la visión del corto plazo y de ganarle al corto plazo. Entonces muchas veces las personas veían, mi fondo está perdiendo 5%, entonces vendían sus cuotas y se iban al fondo que estaba ganando. Y al hacer eso, ¿qué es lo que pasaba? Que la persona materializaba esa pérdida, porque yo estaba vendiendo barato, y más encima me iba al fondo que estaba caro. Entonces, las personas que hacían esos ajustes, lo que la evidencia muestra es que han perdido dinero. De hecho, un estudio de la Super muestra que el 72% de la gente que se movió de un fondo a otro tuvo pérdidas. Hubiera sido mejor que se hubieran quedado en el fondo en el que estaban. Claro. Entonces, con esto vamos a evitar eso. Vamos a evitar que la gente esté mirando el corto plazo y nos vamos a poder enfocar en el largo plazo. Y el administrador tiene la ventaja de que sabe que no va a tener estos movimientos abruptos y por lo tanto puede planificar inversiones de más largo plazo. Ahora, ¿dónde está el gran pero? El gran pero es que en Chile, junto con la implementación de fondos generacionales, se nos puso un adicional que fue la licitación de stock de afiliados. Y entonces ahí es donde surge la duda de si los fondos generacionales van a lograr el resultado obtenido cuando se combine con una licitación de stock de afiliados que sí va a implicar tener que salir a deshacerse de activos cada 2 años, que son las licitaciones, para entregárselo a la AFP ganadora. Ya. Te quería preguntar algo respecto de la implementación y de la gradualidad de la implementación de esta reforma, porque siempre existe preocupación por el impacto que esto pueda tener en los mercados financieros. ¿Se están tomando medidas en ese sentido? Sí, o sea, espero que sí. Bueno, uno, en el caso de los fondos generacionales en particular, esto también ya se ha implementado en otros países, como en México, y se intentó implementar en Costa Rica, pero Costa Rica dio pie atrás. En el caso particular de Chile tenemos algo distinto, y es que las personas no necesariamente están en el fondo, en el multifondo, en el que deberían estar de acuerdo con su edad. Entonces, por ejemplo, en los fondos más riesgosos, en el B especialmente, tenemos a gente muy cercana a la edad de jubilación que no debería de estar en este fondo y que por lo tanto, cuando uno mueva a esa persona para el fondo generacional que le corresponde, que debería de tener activos más bien más conservadores, ahí posiblemente va a haber que hacer algún reajuste, ¿cierto?, en el portafolio de inversiones de las AFPs. Entonces, en este momento, yo creo que, o sea, tendría que ver bien los números, pero creo que van a tener que vender acciones para ir a comprar bonos. Entonces, al hacer ese movimiento, efectivamente se pueden afectar los precios de mercado. Vale. Y ahí por eso es muy importante que este traspaso se haga gradualmente, que hayan plazos suficientes para que las AFP que no nos pase como con los retiros, ¿cierto? Con los retiros salieron a vender un montón de activos y vimos los efectos en tasa de interés. Entonces, lo que queremos es que esta gradualidad sea bien gradual y que finalmente no veamos estos efectos indeseados, ¿cierto?, en precios de activos y sobre el mercado local. Carol, a ver, entonces, claro, las AFP hoy día están invertidas de una manera con los multifondos y después con los fondos generacionales les van a dar unos benchmarks, unos índices de referencia y van a tener que terminar invertidas de otra manera. Exacto. Esa otra manera no sabemos todavía cómo va a ser. Tú mencionaste recién que probablemente van a vender acciones para comprar bonos. Eso también, por la composición, en que como por el hecho de que actualmente el fondo A tiene a pensionados, o sea, tiene a personas de mayor edad que no deberían de estar en ese multifondo. Entiendo, ese es probablemente uno de los efectos, que se vendan acciones y se compren bonos, pero otro efecto bien probable es que se vendan activos locales y se compren activos extranjeros. Hoy día la composición de las AFP es más o menos mitad y mitad en activos en pesos y mitad en activos en dólares. Dependiendo cómo sean los índices de referencia, podrían haber esos movimientos y eso podría tener severas consecuencias en el mercado de capitales local. Mira, la verdad que acá siempre lo que hay que poner el foco, ¿cierto?, es en lograr la mejor rentabilidad posible para los afiliados. O sea, si bien una de las consecuencias positivas que han tenido los fondos de pensiones en nuestro país es que han permitido el desarrollo local de los mercados financieros, no es el fin último de un sistema previsional.
el fin último de un sistema previsional es otorgar mejores pensiones. Ya, de acuerdo. Y para eso el foco siempre debe estar en buscar el mejor retorno. Si ese mejor retorno está fuera de Chile, pues habrá que irlo a buscar fuera de Chile. Pero nuevamente, acá lo importante es que los traspasos de activos o los reacomodos en el portafolio sean muy graduales, que no sea como que al día siguiente está la superintendencia, ¿cierto?, revisando si están cumpliendo el límite, porque de ser así, efectivamente sí podríamos tener impactos negativos sobre los mercados. Ya, pero entiendo tu punto, acá hay gradualidad y entiendo el punto de fondo, tú lo mencionaste muy claro, el objetivo de los sistemas de pensiones es entregar buenas rentabilidades para los afiliados. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, pueden haber otros objetivos secundarios, por ejemplo, el desarrollo del mercado de capitales, que es cuando Chile, cuando muchos economistas, miembros del mercado hemos defendido el sistema de pensiones, en gran medida lo hemos hecho por lo que ha aportado al mercado de capitales y un mercado profundo, con tasas de hipotecarios, de créditos hipotecarios más bajos, con montones de beneficios que genera un mercado de capitales profundo. Esto sí se va a desafiar. Entiendo que no va a ser un movimiento de la noche a la mañana, que va a ser gradual, pero a la larga lo que yo creo que va a terminar ocurriendo es que vamos a tener un mercado de capitales más pequeño. Mira, eso va a haber que irlo evaluando en el camino, o sea, va a depender mucho de cómo quede el benchmark que se defina, va a depender de qué tanto riesgo o sea, de qué tanto espacio se entregue para la inversión en el extranjero. Hoy día el límite de inversión en el extranjero en Chile es bien amplio, entonces una cosa es que las AFP no lo hayan ocupado al 100%, ¿cierto? Y no lo han hecho porque posiblemente han encontrado instrumentos locales que les ha permitido tener buenas rentabilidades. Pero acá lo importante, el mensaje importante es que el objetivo siempre de un sistema previsional tiene que ser buscar el mejor retorno para sus afiliados. Y como tú bien dices, un efecto como de segunda vuelta ha sido todas estas ganancias que a veces a la gente le cuesta como visibilizar, y el hecho, por ejemplo, que en Chile no sé si todavía, pero existían los créditos hipotecarios a 30 años, que en otros países eso es imposible. Existía un mercado, el gobierno se podía además financiar con tasas muy bajas. Entonces hay una serie de beneficios, ¿cierto?, adicionales que este ahorro que han generado los trabajadores han permitido beneficiar, ¿cierto?, el crecimiento del país. Y hay estudios que así lo demuestran, como los efectos macroeconómicos, que el sistema de pensiones de Chile ha tenido grandes efectos positivos sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento. Entonces, eso obviamente es innegable. Ahora, que se cuestione, no lo sé, creo que no. Yo no creo que el cambiar de multifondos a fondos generacionales vaya a tener ese tipo de impacto, pero acá lo importante siempre, como te decía, es tener en mente que las AFPs van a seguir el mandato de buscar la mejor rentabilidad posible para sus afiliados. Carol Fernández, vicepresidenta de la FIAP, te quería preguntar respecto de cuánto cuesta esta transición, porque estos costos operativos alguien los tiene que asumir en el fondo, ¿no? Sí, mira, bueno, ¿tú te refieres a la venta de acciones o a qué costos operativos? No, el traspaso en general, lo que significa el cambio, cualquier transición implica un costo para alguien, ¿no? Hay un gran costo que a veces como que no se mira, y es el efecto que va a tener la reforma sobre el empleo formal. Si bien el aumento de la cotización es bien gradual, ¿cierto? Se da en 9 años y se puede extender hasta 11 años. Siempre que se aumenta la cotización, hay un costo sobre el mercado formal. Especialmente en el caso de Chile, que los primeros incrementos de la cotización se van a este seguro social. Entonces el trabajador tiene, o sea, hay menos como propiedad de ese ahorro. Recordemos que 0,9% de ese 1% se va a ir al seguro social y solamente 0,1% va a ir a la cuenta individual del trabajador. Entonces este primer incremento, ¿cierto?, es como más bien como para fines solidarios que para mejorar el ahorro individual. Y en ese sentido, yo creo que en los próximos meses también uno de los efectos que vamos a ver es algún efecto sobre el empleo. De hecho, ya se empezaron a ver algunos de esos
efectos, ¿cierto? Las pymes especialmente van a sufrir este incremento del 1% en sus gastos. Así que todos queremos, ¿cierto?, mejorar pensiones, todos queremos subir cotizaciones, pero lamentablemente uno de los efectos que tiene es este problema sobre el mercado laboral. Carol Fernández, vicepresidenta de la FIAP, de la Federación Internacional de Administradores de Pensiones. Esta reforma fue discutida largamente, pero años y años y años, y la Asociación de FP en Chile fue bien activa en esta discusión, participó mucho, hubo muchos puntos que levantó en su momento, cosas que no le gustaban, pero finalmente se aprobó, y se aprobó con una ministra del Trabajo, Janet Jara, que terminó cediendo hartas cosas. Sin embargo, después de aprobado y poco después de aprobado, ella hoy día como candidata presidencial dice que le gustaría eliminar la AFP y en el fondo volver a poner un punto que ya había sido cedido en una negociación anterior. ¿Qué les pasa a ustedes con esto de que se termina negociando algo, pero a los 2 meses se vuelve a abrir el tema? Mira, yo creo que esto hay que mirarlo con altura de miras. O sea, todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones y a no coincidir en ellas, ¿cierto? La opinión de la exministra y ahora candidata presidencial es válida dentro de su sector, o sea, ella puede opinar lo que ella estime conveniente, pero sería un grave error, ¿cierto?, avanzar en esa dirección, porque precisamente los sistemas alrededor del mundo están avanzando hacia sistemas más bien parecidos al chileno, donde la capitalización individual es un pilar cada vez más importante alrededor del mundo. Avanzar hacia un esquema de reparto es como dispararnos en el pie. O sea, Chile tiene una tasa de natalidad de 1,16 hijos por mujer. Eso es más bajo que la tasa de natalidad que tiene Japón. Entonces, pensar que Chile va a poder sostener un sistema de reparto es lamentablemente falso. Es una ilusión, es una promesa que ningún gobierno va a poder cumplir. Ok. Bien, complejo, desafiante. Carol Fernández, vicepresidenta de la FIAP, hoy día con nosotros, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, con la implementación de una reforma que obviamente no va a estar exenta de algunas dificultades, ruidos, etcétera, pero que busca de una u otra forma mejorar las pensiones de las personas, mejorar el sistema hoy día como funciona, y eso esperamos que se traspase de alguna u otra forma también a las futuras generaciones. Gracias, Carol.